Ya, listo. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. El día de hoy, a mis compañeros y a mí nos ha tocado exponer sobre la nueva metodología de caracterización para los compresores Scroll con inyección de vapor. Los integrantes somos Veraún Alania Luis, Lomuche Trujillo Renzo y el que les habla, Zamora Moscoso Dante. A continuación voy a pasar a hablar sobre la exposición. Bueno, el compresor Scroll es un tipo de compresor que se diferencia de las demás porque no tiene válvulas complejas internas de succión o descarga, trabaja para un proceso continuo y simultáneo, tiene un 20% más de eficiencia que otro compresor, se caracteriza porque es silencioso, también porque va a ser robusto y fiable y va a comprimir en una sola dirección. Este compresor internamente se caracteriza por tener dos aspirales, un fijo y un móvil, que estos aspirales van a permitir la entrada de aire y lo van a comprimir desde la aspiración, succión hasta la descarga. Y estos aspirales van a describir un movimiento orbital y ese movimiento orbital va a ser el que va a hacer ganar presión y temperatura. Bueno, para el artículo se trata la aplicación de la inyección de vapor y las características que vamos a tomar del compresor para poder diferenciarlo y lo que va a dar esta inyección de vapor en sí. Bueno, para mejorar la eficiencia del compresor Scroll se va a inyectar lo que es el vapor, lo que va a mejorar el rendimiento, va a extender el rango de evaporación a temperaturas de evaporación más bajas y bueno, y se va a inyectar vapor a una presión intermedia, que va a ser una presión intermedia entre la presión de aspiración y la presión de descarga. En este gráfico vamos a observar que vamos a tener un sistema frigorífico y vamos a tener un evaporador, el compresor scroll, el condensador y un intercambiador de calor, dos válvulas de expansión y una válvula solenoide. Vamos a ver, el ciclo va a ser casi igual, un ciclo normal de refrigeración, solo que aquí una pequeña parte de refrigerante que va a ser representado por I va a salir del condensador y va a pasar por un solenoide y va a ser expandido por la válvula de expansión y se va a evaporar una parte del líquido y se va a enfriar antes de entrar al intercambiador de calor. Esta mezcla de líquido-vapor que va a ser el I va a enfriar el vapor a la mitad de la compresión, consiguiendo reducir la temperatura refrigerante en la descarga y lo que vamos a ver es la ganancia de eficiencia neta y a través de la válvula solenoide vamos a proveer una modulación de aumentar o disminuir la capacidad en función a la demanda frigorífica. Es decir, que esta válvula la vamos a poder cerrar o abrir. Esta va a ser la válvula que va a inyectar el vapor, ¿no? Y lo que nosotros en sí vamos a obtener es un mayor rendimiento. Bueno, el artículo en sí presenta una metodología de caracterización para compresores scroll de inyección de vapor. Un compresor scroll de inyector de vapor se caracterizó en un banco de pruebas calorímetras modificado que es capaz de controlar la presión intermedia y el sobrecalentamiento de la inyección de forma independiente. Con base en los resultados de la caracterización, la masa de inyección, la velocidad de flujo se correlaciona con la presión intermedia a través de una expresión lineal y se propuso una modificación HR1 del polinomio para estimar la potencia de entrada del compresor. Las correlaciones fueron utilizadas en un modelo simple de predecir las condiciones intermedias del compresor Scroll instalado en un prototipo de bomba de calor con un economizador o también podría ser un intercambiador de calor, ¿no? Las desviaciones obtenidas para la velocidad del flujo másico del evaporador, la velocidad de inyección del flujo másico, la presión intermedia y la entrada de potencia del compresor fueron inferiores a 5% en todos los casos. La metodología propuesta permite evaluar el compresor scroll
por inyección de vapor en una amplia gama de condiciones operativas, dependiendo solo de las características del compresor y totalmente independiente del sistema en el que está instalado. En la parte de la introducción tenemos que recalcar que en Europa los fabricantes caracterizan los compresores de una etapa en base a la norma UNE en 13771. Es una norma estándar que propone varios procedimientos para compresores de pruebas que requieren la definición de tres condiciones externas: la presión de evaporación, la presión de condensación y recalentamiento en la entrada del compresor. En estas condiciones, el flujo másico y el consumo de energía tienen que ser medios. Basado en esto, los fabricantes de compresores proporcionan polinomios para compresores de una etapa con el fin de estimar el flujo másico y una potencia de entrada de los compresores cuando operan en diferentes condiciones de los datos según el catálogo que lo requieren. Aquí accedemos en la ecuación 1 que representa un polinomio HR1, donde más adelante vamos a explicar cómo funciona este tipo de polinomio, donde C1 y C10 son los coeficientes, de C1 a C10 van a ser los coeficientes de regresión proporcionados por el fabricante, y X va a representar las calificaciones individuales publicadas, que pueden ser las energías de entrada, el flujo másico refrigerante, la capacidad de refrigeración y similares. S va a representar lo que sería la temperatura de punto de rocío, y D va a ser la temperatura de rocío de descarga. S va a ser la de succión y D va a ser la de descarga. Este polinomio se va a usar para determinar el rendimiento del compresor independientemente del diseño del sistema para cualquier punto de trabajo dentro del compresor sobre el trabajo requerido. Bueno, aquí vamos a observar la caracterización de los compresores de inyección de vapor. Va a ser más compleja porque hay dos grados de libertad adicionales: la presión intermedia y la temperatura de inyección. Esa presión intermedia va a ser una presión intermedia entre de la succión y la descarga, y la temperatura de inyección a la cual va a ser inyectado este refrigerante, ¿no? Para una matriz de ensayo, dado al incluir los dos parámetros adicionales en el sistema, el número de puntos experimentales aumenta considerablemente debido a que la presión intermedia puede tomar varios valores para cada punto de funcionamiento. Por otra parte, una caracterización completa de estos compresores requiere la medición del flujo másico de inyección. Para nuestro conocimiento no existen normas publicadas para la caracterización de los compresores de inyección de vapor. Sin embargo, se han publicado algunos estudios que nos hablan sobre los compresores de inyección de vapor, y la mayoría de ellos centraron principalmente su estudio experimental en el sistema de bomba de calor con economizador que observamos en la figura 1A, y usando compresores de espiral con inyección de vapor. Acá vemos el sistema de inyección de vapor con sistema de compresión scroll. Y otros autores también han utilizado en sus estudios experimentales un ciclo de inyección de vapor con un tanque de expansión, que sería casi lo mismo. Y observamos su ciclo de refrigeración, que va a estar en vapor sobrecalentado, va a aumentar la presión, luego el vapor se inyectar del 7 al punto 8, y lo que va a ser una disminución de la entalpía y por ende lo va a enfriar, como mencionamos anteriormente, que esta inyección de vapor va a reducir la temperatura de refrigerante en la descarga. Ya que en este gráfico pH podemos observar esa disminución de la temperatura. Bueno, sin embargo, una caracterización correcta de compresor de inyección de vapor debe proporcionar la información necesaria para evaluar el rendimiento del compresor en cualquier punto de trabajo con cualquier condición intermedia, que lo que sería la presión intermedia y temperatura de entrada de inyección. Sin embargo, hoy en día el usuario no son capaces de conocer el comportamiento del compresor independientemente del diseño del sistema, y los fabricantes caracterizan los compresores de inyección del vapor de tal manera que su comportamiento se restringe a la forma en que el sistema está diseñado internamente. Consecuentemente, las condiciones intermedias van a depender de la manera en que la inyección se lleva a cabo, a lo que sería el economizador, el tanque de expansión y el líquido de inyección, y el algoritmo de control. Por lo tanto, esta caracterización es general y no es intrínseca del compresor, por lo que es para compresores de una etapa. Vimos que en la figura 1 muestran dos ciclos típicos de inyección de vapor,
En el sistema, la figura 1.1a utiliza un intercambiador de calor o un economizador, como dijimos anteriormente, para vaporizar el flujo másico de inyección, y las condiciones intermedias se establecen a partir del tamaño del economizador y el mecanismo seleccionado de control, que normalmente es una válvula de expansión termostática. Bueno, en esta configuración, para cada tamaño compresor, un tamaño intercambiador de calor determinado tiene que ser seleccionado para definir los diferentes puntos de funcionamiento del compresor, lo que significa que tiene un conjunto de intercambiadores de calor o economizadores para caracterizar el compresor. Por lo tanto, los costos del banco de pruebas aumentan de forma espectacular. Bueno, en los ciclos de inyección de vapor con un economizador, para un tamaño de compresor dado, la presión intermedia se define por la transferencia de calor en el economizador, una vez que se suministra el sobrecalentamiento de inyección. Por lo tanto, para una presión relativa y un tamaño de economizador dados, la presión intermedia y el flujo máximo de inyección van a ser fijos en todo momento. Algunos estudios definen el tamaño del economizador ajustando la aproximación de la temperatura en el economizador. Lo que sería en la figura 1A serían las temperaturas 6 y 7 de la figura 1A. Para todos los puntos de operación, esta temperatura aproximada es asumida como constante, que va a ser 5 Kelvin. Basándose en esas consideraciones, los fabricantes proporcionan correlaciones para la estimación de la presión intermedia en la cual el compresor tiene que trabajar, el cual va a ser observada en la ecuación 2. Esta ecuación nos va a mostrar una correlación entre la temperatura del punto de rocío a la presión intermedia y la temperatura del punto de rocío en las presiones de vaporización y de condensación. Sin embargo, estas consideraciones no va a corresponder con cualquier sistema físico real, porque la temperatura aproximada va a variar constantemente en una aplicación real con diferentes temperaturas de vaporización y temperatura de condensación. Además, para la prueba del compresor vamos a necesitar muchos intercambiadores de calor con el fin de mantener el enfoque de temperatura en el economizador, donde el compresor funciona a diferentes puntos de funcionamiento. Una consideración más real podría ser fijar el tamaño del economizador para probar el compresor como una disposición real del sistema. Por bibliografía, Navarro nos presentó una prueba de esfuerzo de un compresor de espiral de inyección de vapor considerando un amplio rango de condiciones de funcionamiento nominales. El sistema utilizado de un circuito instalado de inyección de aire refrigerante y de agua en una cámara climatizada. El refrigerante de la inyección de vapor se hizo a través de un economizador. Las condiciones intermedias fueron fijadas por el control de la válvula de expansión de la inyección y por el tamaño del economizador. El estudio incluyó el análisis de la influencia de las condiciones intermedias en la eficiencia del compresor y en la válvula separada del sobrecalentamiento de inyección y la presión intermedia. Además, Navarro nos introdujo una correlación simple entre las condiciones intermedias y las condiciones a la entrada y la salida del compresor, que está representada por la ecuación 3. Pero bueno, la ecuación 3 va a tener una objeción, ya que descuida la influencia de la presión del condensador y el recalentamiento de la inyección en la estimación del flujo básico de la inyección, que llega a la conclusión que la influencia del sobrecalentamiento intermedio no es significativo en términos de Koch y que el refrigerante inyectado es casi independiente de la presión de condensación. Sin embargo, este tipo de caracterización no solo depende del compresor, porque este estudio se realizó con un tamaño definido del economizador. Esto significa que nuestros resultados de la caracterización van a depender de las características del intercambiador de calor utilizado en el banco de pruebas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre. Bueno, me faltó recalcar una parte que, en conclusión, ninguno de estos procedimientos implica una caracterización intrínseca del compresor, ya que vamos a considerar parámetros externos, tales como el tamaño del economizador, las aproximaciones de temperatura o de otros mecanismos de inyección. Es por esta razón que es necesario encontrar una metodología general para la caracterización de compresores de espiral de inyección de vapor que permite evaluar la eficiencia del compresor independientemente del diseño del sistema y del método de inyección, y con un pequeño número de pruebas realizadas, como observamos en el artículo.
Bueno, el presente artículo también nos va a presentar una metodología para la caracterización de compresores de espiral de inyección de vapor cuando depende solo de las características del compresor. Por eso, el compresor Scroll de inyección de vapor se caracterizó en una amplia gama de condiciones de funcionamiento nominales utilizando un banco de pruebas en el calorímetro. Como base, en los resultados de la caracterización, una correlación de las condiciones intermedias se identificó para este tipo de tecnología de compresores. Además, se analizó la influencia de la presión intermedia en el flujo másico del evaporador y la potencia de entrada del compresor. Por último, nuestra metodología de caracterización propuesta fue válida, para lo cual el compresor Scroll por inyección de vapor fue probado en un prototipo de bomba de calor con un economizador y los resultados experimentales se compararon con los datos predichos obtenidos de la metodología de caracterización propuesta. Ahora vamos a ir a la configuración experimental. Bueno, la configuración experimental consiste en un banco de ensayo de calorímetro típico que fue modificado para añadir la línea de inyección, como observamos en la figura 2 que muestra el esquema del banco de pruebas utilizando para la caracterización de vapor inyección del sistema de compresión de vapor inyección. El banco calorímetro fue diseñado para controlar las condiciones de funcionamiento del compresor de inyección de vapor en la succión y en las aberturas de descarga y de inyección, como observamos en los puntos 1, 4 y 8 en la figura 2. Y el compresor que se usa para la caracterización fue el compresor que estamos estudiando, es el compresor Scroll por inyección de vapor de un modelo ZH18KVE TFD de 7.1 metros cúbicos de volumen barrido. El compresor se probó con refrigerante R407 y el procedimiento de prueba de compresor se realiza en base a la norma europea EN 13771 y de acuerdo con esta norma la tasa de flujo másico de refrigerante va a ser el parámetro determinante a medir y las mediciones primarias y de confirmación deben realizarse en sí. Y el procedimiento de prueba principal elegido es el método de calorímetro de refrigerante secundario. Bueno, utilizamos un medidor de flujo másico de tipo Coriolis como método de prueba de confirmación y en todos estos casos las pruebas de confirmación se llevaron a cabo simultáneamente con la determinación de la tasa de flujo másico primario y el caudal másico del condensador se mide directamente utilizando el tipo, de Coriolis. Y se incorporaron varios lazos de control para permitir un ajuste preciso de las condiciones de refrigerante en la entrada del compresor y la salida de este, con una precisión de 1 kilopascal. El banco calorímetro está completamente automatizado y diseñado para alcanzar cualquier condición de prueba permisible sin ajustes manuales. Las precisiones del instrumento, del transmisor de presión y de transmisión de temperatura, respectivamente y la inyección está separada de la línea de evaporador para controlar independientemente la presión intermedia y la temperatura de inyección. Parte del líquido, que sería el caudal másico de inyección, se deriva de la salida del condensador y se expande a la presión intermedia en una válvula de expansión electrónica. Cabe recalcar que las válvulas solenoides también se les suelen llamar válvulas electrónicas. Después de la válvula de expansión, el caudal másico de inyección se vaporiza en un intercambiador de calor utilizando un circuito secundario de una mezcla de agua y glicol, y las resistencias eléctricas controlan la temperatura de la mezcla de agua y glicol para fijar el sobrecalentamiento de la inyección, ya que la presión intermedia está controlada por la válvula de expansión 1 y la línea de inyección también está equipada con un medidor de flujo másico tipo Coriolis con una incertidumbre de más o menos 0.025 y un traductor de precisión con una precisión de 0.2%. El caudal de masa del evaporador se va a calcular con la ecuación 4 que observamos a continuación y se va a comparar con el resultado basado en el calorímetro de refrigerante secundario. Con base en la norma UN-EN 13771 que mencionamos anteriormente, las pruebas son válidas si las discrepancias entre el método primario y secundario para medir el flujo de masa son menores al 4%, sin embargo, tuvimos
discrepancias menores al 2% en el banco de pruebas calorímetras para todos los puntos probados. A continuación le doy paso a mi compañero para que explique lo que sería el punto 3. Buenas noches, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, voy a proceder a explicar el punto 3, procedimiento de la caracterización del compresor. La tabla 1, que está presente en esta diapositiva, muestra la matriz de prueba utilizada para caracterizar el compresor Scroll con inyección de vapor. Los puntos de trabajo se seleccionaron en función del envolvente de trabajo del compresor del fabricante y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento para aplicaciones de calentamiento. En la tabla tenemos como parámetros las temperaturas en el condensador y en el evaporador. Las temperaturas en el evaporador, la mayoría son ellas por debajo de 0 grados. Estos parámetros que se van a considerar, tenemos como A, el punto de prueba para la caracterización del compresor en el banco calorimétrico. B, como análisis de la influencia de la presión intermedia. Y C, el punto de prueba para validación de la metodología de la caracterización en el prototipo de la bomba de calor. Siguiente, por favor. El procedimiento de la caracterización comienza con la configuración de la presión de condensación, de la presión de evaporación y del sobrecalentamiento a la entrada del compresor, que actúa sobre el flujo del agua en el condensador. Las válvulas y las resistencias del calorímetro, respectivamente. La válvula de expansión electrónica regula la presión intermedia. El sobrecalentamiento de la inyección se fija con la temperatura de agua glicol a través de un intercambiador de calor. Se eligió un sobrecalentamiento de la inyección de 5 Kelvin para la prueba, ya que en la mayoría de los sistemas el control de la presión intermedia se realiza con una válvula de expansión termostática. Esta válvula necesita un sobrecalentamiento mínimo para regular adecuadamente y para garantizar que no se inyecte líquido. Por lo tanto, un sobrecalentamiento intermedio de 5 Kelvin es apropiado para este tipo de sistemas. Además, el recalentamiento de la inyección debe ser lo más bajo posible para reducir la temperatura de descarga del compresor. Siguiente, por favor. Para todas las temperaturas de evaporación y de condensación, los valores de los parámetros considerados en la caracterización son el sobrecalentamiento en la entrada del compresor de 5 Kelvin y el sobrecalentamiento de la inyección de 5 Kelvin. Una vez que el sistema esté en equilibrio, se miden el flujo másico total, el flujo másico de la inyección y la potencia de entrada del compresor. Además, se registran la temperatura de inyección y la temperatura de salida del condensador. La eficiencia volumétrica se define mediante la ecuación 5, donde el número 1 se localiza en la entrada del compresor. Esta ecuación nos dice que la eficiencia volumétrica es una relación del flujo másico en el evaporador respecto a la multiplicación de la densidad y del volumen del refrigerante en la entrada del compresor. Siguiente, por favor. La eficiencia general del compresor se define mediante la ecuación 8. Esta expresión representa una relación entre el consumo de energía isentrópica ideal y el trabajo real indicado para el compresor. Según los autores citados y en base a los resultados experimentales, la ecuación PACE describe adecuadamente el parámetro de eficiencia. En esta ecuación tenemos que H sub 4S' representa la entalpía a la presión de descarga del compresor considerando una compresión isentrópica desde la condición de entrada del compresor. H4S' representa la entalpía a la presión de descarga del compresor considerando una compresión isentrópica desde la condición de la inyección intermedia. Y E representa la potencia de entrada del compresor. Las temperaturas de evaporación y de condensación son temperaturas de punto de vacío. Las propiedades termofísicas del refrigerante en los diferentes puntos son calculadas en base a un programa dado en el presente trabajo. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. Es la siguiente.
En la tabla 2, los resultados de la caracterización del compresor para cada condición de trabajo. Esta es la tabla 2, donde tenemos como los parámetros calculados la temperatura en el evaporador y en el condensador, la potencia de la entrada del compresor, el flujo másico en el evaporador, en la inyección del vapor, la presión intermedia, la presión en el evaporador, la presión relativa y las eficiencias volumétrica y total. El anterior, por favor. El siguiente punto, los resultados y discusiones. La figura 4 nos representa el compresor y las eficiencias volumétricas del compresor scroll de inyección de vapor en función de la presión relativa, que es una relación de la presión del condensador con la presión en el evaporador para varias temperaturas de condensación. A bajas temperaturas de condensación, la eficiencia del compresor y la eficiencia volumétrica son más altas. Este compresor presenta altos valores de eficiencia volumétrica, por encima de 0.8 para cualquier punto de operación, porque el compresor no tiene un espacio muerto indeseable ni válvulas de entrada y salida. El contacto entre los costados de los espirales y sus bases y bordes superiores son casi perfectos y constantes. Por lo tanto, tiene una muy buena conformidad axial y radial. La eficiencia del compresor varía de 0.5 a 0.635. A menores temperaturas de condensación, como 40 grados Celsius, la eficiencia del compresor es mayor y para unas mayores temperaturas de condensación y presiones relativas de alrededor de 12, la eficiencia del compresor disminuye a 0.5. Siguiente, por favor. Esta es la figura 4. Como ya había mencionado, todos estos datos están evaluados para las temperaturas a 67, 60, 50 y 40 en el compresor. Y se obtenían las relaciones de las eficiencias. Siguiente, por favor. Luego tenemos la figura 5A. Esta figura ilustra el flujo másico del evaporador a la temperatura de evaporación para varias temperaturas de condensación. Para una temperatura de evaporación dada, el flujo másico del evaporador disminuye ligeramente a medida que aumenta la temperatura de condensación, ya que la presión relativa es mayor y la eficiencia volumétrica se reduce ligeramente como se ve en la figura. Para una determinada temperatura de condensación, el flujo másico del evaporador se reduce cuando el compresor funciona con temperaturas de evaporación más bajas, principalmente debido a la reducción de la densidad del refrigerante en la entrada del compresor y de la reducción de la eficiencia volumétrica a mayor presión relativa. Siguiente, por favor. Esta es la figura 5A. Como podemos ver, relaciona el flujo másico del evaporador respecto a la temperatura de evaporación para temperaturas en el compresor, igualmente que en la figura anteriormente vista, que son temperaturas a 67, 60, 50 y 40 grados Celsius. El anterior, por favor. Luego, la figura 5B representa la potencia de entrada del compresor en función de la temperatura de evaporación durante varias temperaturas de condensación. A bajas temperaturas de condensación, la potencia de entrada del compresor es menor, ya que los depósitos de calor están más cerca y la eficiencia del compresor es ligeramente más alta, como se vio en la figura anterior. Para una temperatura de condensación dada, la potencia de entrada del compresor aumenta cuando la temperatura de evaporación aumenta porque el flujo másico del refrigerante es mayor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esta es la figura 5B, como se muestra la relación de la potencia de entrada del compresor en función de la temperatura de evaporación, evaluadas a las temperaturas de 40, 50, 60 y 67 grados Celsius. Temperaturas en el compresor. Siguiente, por favor. Análisis de la influencia de la presión relativa. De la presión intermedia en el flujo másico del evaporador y la potencia de entrada del compresor se analiza. Para hacer eso, el compresor scroll de inyección de vapor fue probado con varias presiones intermedias, manteniendo constantes las presiones de evaporación y de condensación. El sobrecalentamiento de la entrada del compresor
a 5 Kelvin y el sobrecalentamiento de la inyección a 5 Kelvin. Como se comentó previamente, la presión intermedia y el sobrecalentamiento de la inyección se controlaron de forma independiente con la válvula de expansión electrónica y el circuito formado por agua glicol, respectivamente. Las pruebas de la presión intermedia se realizaron para las diferentes condiciones de trabajo que se vieron en la tabla 1. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver las siguientes figuras. La figura 6A representa el flujo másico del evaporador en función de la presión Dante. Bueno, la figura 6A va a representar el flujo másico del evaporador en función de la presión intermedia para varios puntos de operación. En todos los puntos probados, el flujo másico del evaporador no va a mostrar una variación significativa con la presión intermedia. El flujo másico del evaporador muestra una lenta disminución a medida que la temperatura de condensación disminuye en puntos con la temperatura de vaporización. En la figura 6B, esta es la figura 6A, perdón, que vamos a observar a una temperatura de vaporización de 20 grados, menos 20 grados Celsius, una temperatura de condensación de 60. También vamos a tener una temperatura de vaporización menos 10 grados Celsius, una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, una temperatura de evaporación de 0, de hasta menos 10 y menos 20, y temperatura de condensación de 50, 60 y 50 grados Celsius. En la figura B va a representar la potencia de entrada del compresor en función de la presión intermedia para varios puntos de operación. Para cada punto de funcionamiento, la potencia de entrada del compresor varía linealmente con la presión intermedia. Además, se puede observar que la tendencia de las curvas es casi lineal para los puntos en la misma temperatura de condensación. Y ahí observamos que la misma temperatura de condensación va a ser una gráfica lineal, y la temperatura de vaporización va a oscilar entre menos 20, menos 10 y 0 grados Celsius. Y bueno, avanzándose en los resultados de la caracterización de la tabla 2 y considerando el análisis de la influencia de la presión intermedia, se proponen expresiones para caracterizar el flujo másico del evaporador y la potencia de entrada del compresor. Bueno, el polinomio HR1 de la ecuación 1 que observamos hace rato se utiliza para caracterizar el flujo másico del evaporador, del compresor. Esta expresión es la misma que la utilizada para los compresores de una etapa, ya que la presión intermedia no afecta el flujo másico del evaporador, como se ve en la figura 6.a. El coeficiente C1 a C10 se calcularon mediante relación polinomial con los datos del compresor medido, y el factor de correlación R cuadrado obtenido fue mayor que 0.99. Bueno, ahora le voy a pasar a mi compañero Verón para que continúe con esta parte. Siguiente, por favor. El siguiente punto. Determinación de la correlación de las condiciones intermedias para compresores scroll con inyección de vapor. La relación del flujo másico de inyección y la presión intermedia es una característica intrínseca de cada compresor scroll, porque depende del diseño y la construcción del compresor y la ubicación del puerto de inyección. Con el fin de caracterizar los compresores scroll con inyección de vapor independientemente del mecanismo de inyección, una relación entre el flujo másico de inyección y el resto de las condiciones de trabajo debe ser identificado. Tenemos la siguiente ecuación, donde relaciona el flujo másico en la inyección con el flujo másico en el evaporador respecto a una constante A más una constante B, y la relación de las presiones en la inyección y en el evaporador, que viene a ser la presión relativa. Siguiente, por favor.
Luego tenemos la figura 7, que nos representa el flujo másico relativo de la inyección en función de la presión intermedia relativa. La figura 7 representa el flujo másico de la inyección en función de la presión intermedia, donde ambas variables se normalizan a las condiciones del evaporador. En base a 16 puntos probados del envolvente del trabajo de compresor, esta figura muestra que existe una dependencia lineal entre ambas variables. Por lo tanto, la correlación obtenida se da en la expresión antes mencionada, donde los coeficientes A y B se obtuvieron por regresión lineal con un factor de correlación EB cuadrado que fue mayor a 0.99. Una vez que se identifica la correlación 8, el flujo másico de inyección de un sistema determinado con una estrategia de inyección concreta se puede calcular directamente para cada condición de trabajo. La ecuación 8 es un polinomio AHRI adicional requerido para caracterizar los compresores Scroll con inyección de vapor. La correlación suministra una herramienta a los fabricantes del compresor para proporcionar datos del compresor independientemente de la bomba de calor o del sistema de refrigeración en el que se instalará el compresor. Siguiente, por favor. Debe enfatizarse que no fue necesario probar el compresor Scroll con inyección de vapor en más puntos que los requeridos para la caracterización del compresor de una sola etapa para obtener la correlación de las condiciones del compresor intermedio. Este compresor se probó en una sola presión intermedia y para cada condición de trabajo. A partir de estas mediciones se ajustaron los coeficientes A y B de la ecuación antes mencionada. Siguiente, por favor. Sin embargo, para verificar la validez de la correlación, también hemos medido en el compresor Scroll de inyección de vapor varias presiones intermedias diferentes para cada punto de operación, como se muestra en la figura 8. La correlación obtenida anteriormente ajusta todos los puntos medidos con un acuerdo correcto. Siguiente, por favor. Le doy pase a mi compañero. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Para continuar con la exposición, en el punto 4.3 presenta el modelo general de un ciclo de inyección de vapor. Y pues como mis compañeros han explicado en las secciones anteriores, se han establecido expresiones para caracterizar la velocidad de flujo másico del evaporador, el caudal másico de inyección de un compresor Scroll con inyección de vapor y la potencia de entrada. Ahora, en esta sección, todas esas expresiones se van a usar en un modelo simple de un ciclo de inyección de vapor para predecir el comportamiento del compresor independientemente del mecanismo de inyección utilizado en el ciclo. Siguiente diapositiva. Ok, acá vemos el modelo general de un ciclo de inyección de vapor. En la figura 9 es el esquema general del ciclo de inyección de vapor. Y también observamos algunas de las ecuaciones que vamos a pasar a explicar la relación que tienen las figuras y la figura 9 y estas ecuaciones. Por ejemplo, en el punto 5 se define por la presión de condensación y el punto de enfriamiento. El caudal másico del evaporador se calcula con el polinomio AHRI de la ecuación 9 que observamos en la diapositiva. Esta ecuación no depende de la presión intermedia, ya que como se comentó en la sección 4.1, la influencia de la presión intermedia en el caudal másico del evaporador se considera despreciable. En los puntos 6 y 8, la presión intermedia están definidos por el balance de energía que podemos observar en la ecuación 11 y las ecuaciones de transferencia de calor del mecanismo de inyección de vapor del ciclo que se representa en la ecuación 12. La ecuación 12 representa también el mecanismo de inyección que puede tener en el ciclo
tanto el economizador, el tanque de expansión, etc. Así también, la ecuación 13 permite correlacionar el flujo másico de inyección y la presión intermedia para cualquier sistema. Una vez que se determina la tasa de flujo másico de la inyección, la tasa de flujo másico del condensador se calcula con la ecuación 10 y finalmente la entrada de potencia del compresor se calcula mediante el polinomio modificado de la ecuación 14, en el que la presión intermedia está presente a través de la temperatura del punto de rocío. Siguiente diapositiva. Ok. Validación de la metodología de caracterización. Con el fin de validar la metodología de caracterización propuesta, los resultados obtenidos en las secciones 4.1 y 4.2 y el modelo de ciclo de inyección de vapor de la sección 4.3 se utilizaron para predecir el comportamiento del compresor cuando funciona en un sistema real. Ese sistema propuesto es un prototipo de bomba de calor con un economizador. Los datos predichos se comparan con los resultados experimentales medidos en el prototipo de bomba de calor. Siguiente diapositiva. Ok. Descripción del prototipo de bomba de calor experimental. Ahí observamos una figura, la figura 10, que es el esquema del prototipo de la bomba de calor. Esta figura muestra el esquema de la plataforma de prueba utilizada para recopilar los datos del compresor scroll. El sistema consta de 3 circuitos: el circuito de la bomba de calor, el circuito de agua para el condensador y el circuito de aire para la cámara climática. El sistema está controlado por 4 bucles que pueden ajustar la presión de condensación, la presión de evaporación, el sobrecalentamiento de entrada del compresor y el sobrecalentamiento de inyección en el caudal del condensador de agua. La temperatura de la cámara climática, la válvula de expansión 2 y la válvula de expansión 1, respectivamente. En cuanto a la instrumentación, el sistema está equipado con 2 medidores de flujo másico del tipo de Coriolis, un medidor de potencia eléctrica, 3 transductores de presión y 5 detectores de temperatura de resistencia. Siguiente diapositiva. Con respecto a los resultados experimentales y validación de los datos predichos, tenemos que el compresor scroll de inyección de vapor se probó con un refrigerante R407C. Las pruebas se realizaron de acuerdo con los siguientes parámetros: sobrecalentamiento del compresor de entrada de 10 Kelvin, sobrecalentamiento intermedio de 5 Kelvin y subenfriamiento de 0 Kelvin. También mostramos la ecuación número 15 y 16. Con respecto a la ecuación 15, representa la tasa de flujo másico de inyección, y la ecuación 16 es la capacidad del economizador, que se calcularon con las ecuaciones. Siguiente diapositiva. Para continuar con la exposición, el punto 4.4.2 representa los resultados experimentales y validación de los datos predichos. Acá mostramos una tabla, que es la tabla número 3, que tiene por nombre resultados experimentales del rendimiento del compresor en la bomba de calor prototipo. Como se comentó anteriormente, los resultados que se muestran en la tabla 3 se comparan con los datos pronosticados para el modelo descrito en la sección 4.3. En el modelo, las ecuaciones 9, 13 y 14 se obtuvieron a partir de los resultados de caracterización del compresor de las secciones 4.1 y 4.2. Siguiente diapositiva. Ok, en el mismo punto, acá mostramos la figura 11, que está representada por la A y B. En la primera muestra la comparación de los resultados predichos y experimentales del flujo másico en el caso del evaporador para la figura A,
y para la figura B, el flujo másico de inyección. Acá en la figura A se relaciona el flujo másico predicho en el evaporador, que está en gramos sobre segundos, sobre el flujo másico experimental del evaporador. Y pues obtenemos como un resultado prácticamente una relación lineal. Igualmente pasa en la figura B, pero en la figura B representamos el flujo másico de inyección. En la siguiente diapositiva vamos a observar en primer lugar la figura C, que muestra la presión intermedia, que representa la presión intermedia y que está relacionado por la presión intermedia predicha en kilopascales versus la presión intermedia experimental en kilopascales también. Y la figura D, 11D, que representa la potencia de entrada del compresor, que relaciona la potencia predicha a la entrada del compresor en kilowatts versus la potencia experimental a la entrada del compresor en kilowatts también. Siguiente diapositiva. Bueno, para continuar con los resultados experimentales, acá mostramos la tabla número 4, que es la desviación de los resultados simulados. La tabla 4 muestra la desviación máxima y la desviación promedio de los resultados predichos, además para establecer si las desviaciones obtenidas para el compresor scroll son aceptables. Hemos comparado estas desviaciones con las desviaciones obtenidas en un compresor de espiral o scroll de una sola etapa. Es importante señalar que la caracterización del compresor se realizó en un banco de pruebas calorimétrico, mientras que los resultados de la validación experimental se obtuvieron en una instalación muy diferente. Este hecho nos da una idea de la generalidad de la metodología propuesta y qué tan útil es para los fabricantes de compresores, al proporcionar información sobre sus compresores y para que los diseñadores puedan estimar de manera más confiable el comportamiento de los compresores en una aplicación particular. Siguiente diapositiva. En la parte de conclusiones, en este trabajo se propone una metodología de caracterización para compresores scroll de inyección de vapor y se puedan extraer las siguientes conclusiones del estudio. Para la caracterización del compresor se ha utilizado un banco de pruebas calorimétricos modificado capaz de controlar independientemente la presión intermedia y el sobrecalentamiento y la inyección. Un compresor scroll con inyección de vapor fue probado en un rango de condiciones de evaporación y condensación. Para cada condición de operación, la presión intermedia y el sobrecalentamiento de la inyección están fijadas. A partir de los resultados de la caracterización, el flujo másico de la inyección se correlacionó con la presión de inyección. Las expresiones resultantes fue una ecuación lineal con un factor de correlación mayor que 0,99. Esta correlación es una característica intrínseca de cada compresor y es independiente de la forma en que se realiza la inyección. La correlación de las condiciones intermedias es un polinomio AHRI adicional requerido para caracterizar los compresores scroll con inyección de vapor. Además, se definieron dos polinomios para caracterizar el flujo másico del vapor del evaporador y la potencia de entrada del compresor. Siguiente diapositiva. Continuando con las conclusiones, con respecto al análisis de la influencia de la presión intermedia, la potencia de entrada del compresor varía linealmente con la presión intermedia. Por esta razón, el polinomio AHRI definido para la potencia de entrada del compresor contiene un término adicional para considerar el efecto de la presión intermedia. Por otro lado, la influencia de la presión intermedia sobre el flujo másico del evaporador se considera despreciable. Se propuso un modelo simple de ciclo de inyección de vapor para estimar el comportamiento del compresor para un compresor scroll con inyección de vapor.
que trabaja en una instalación real con un mecanismo de inyección particular. Siguiente diapositiva. Continuando con las conclusiones, la metodología de la caracterización se validó utilizando un compresor diferente del mismo modelo que el compresor utilizado en la caracterización instalada en un prototipo de bomba de calor con un economizador. Los resultados experimentales se compararon con los datos pronosticados obtenidos de un modelo de ciclo de inyección de vapor. Los resultados mostraron una concordancia correcta entre los datos pronosticados y los datos medidos. La desviación máxima no excede el 5% para el flujo másico del evaporador, el flujo másico de la inyección y la potencia de entrada del compresor. Y finalmente, la metodología propuesta permite evaluar la eficiencia del compresor independientemente del mecanismo de inyección y del diseño del sistema. Esta metodología de caracterización puede ser una herramienta útil para los fabricantes de compresores al proporcionar información sobre sus compresores para diseñadores para estimar de manera más confiable el comportamiento del compresor en una aplicación particular. Y para culminar, le voy a dar el pase a mi compañero Dante para que explique el artículo relacionado que hemos encontrado. Bueno, el artículo con el que nos guiamos para la presente traducción y el presente trabajo fue el artículo que dice Estudio comparativo de un compresor scroll con inyección de vapor y un compresor semihermético de doble tapa de pistones trabajando en condiciones extremas. Este trabajo nos habla acerca de un estudio comparativo entre estos dos compresores, entre un compresor scroll y un compresor reciprocante de dos etapas que opera bajo condiciones extremas. El presente trabajo se dividió en dos partes. En una primera parte, ambos compresores son comparados en términos de eficiencia de compresor, eficiencia volumétrica y coeficiente de rendimiento y capacidad de enfriamiento con el refrigerante R407C. En la segunda parte, se estiman los rendimientos de ambos compresores que trabajan en los modos de refrigeración y calefacción analizados. Los resultados mostraron que el compresor scroll representa una mejor eficiencia ICOC que el compresor reciprocante para relaciones de presión por debajo de 7.5. Este compresor se puede utilizar en sistemas de aire acondicionado y calor y bombas de calor que funcionan en condiciones de temperaturas moderadas. Para relaciones de presión más altas tenemos que el compresor reciprocante de dos etapas tiene una mejor eficiencia que posteriormente da un COC más alto. Este tipo de compresor es más adecuado para ser utilizado en sistemas de agua caliente sanitaria que operan en climas hostiles y en baja temperatura de sistemas de congelación a menos de 20 grados Celsius. Y bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches.